pecado continuo. Pecado continuo. Ese es uno, ¿verdad?, del cual el corazón se puede endurecer. El segundo es ofensa no perdonada. El tercero es heridas no sanadas. El cuarto, rebelión. Y el quinto, desobedecer a la voz de Dios. Y, ¿verdad?, a mí me impactó mucho lo que trajo la pastora, porque a veces nosotros somos cabezones. Yo me incluyo porque yo he sido. Amén. Pero gracias a Dios por su misericordia y su amor, que siempre, ¿verdad?, nos guarda, nos alienta. Entonces, trajo también qué ocurre cuando somos circuncidados. ¿Qué ocurre cuando somos circuncidados? Le estoy dando un breve repaso de lo que la pastora trajo. Número 1, aumenta la sensibilidad a su presencia. Número 2, se tiene mayor capacidad para recibir y sostener lo que Dios nos da. Número 3, se rinde a Dios rápidamente. Número 4, necesidad y hambre por Dios. Y 5, regresa el temor de Dios. Y eso es importante porque, ¿verdad?, yo, antes de yo haberme reconciliado, estaba apartado y yo estaba en rebeldía total. Y cuando vine otra vez a los caminos de Dios, ¿verdad?, y empecé a caminarme, Dios empezó a ponerme todas esas cosas nuevamente. Y, ¿verdad?, y es algo poderoso porque empecé a experimentar cosas que nunca imaginé. Amén. Eso es algo maravilloso. Amén. Así que antes de entrar, ¿verdad?, a la enseñanza, quiero orar. Padre, te damos gracias, te damos todo el honor, Padre, por este día. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo toque los corazones y se manifieste, Padre. Que cada, Padre, persona que nos está viendo, Padre, por internet, sea impactado y tocado, Padre, por el testimonio de tu palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, ¿verdad?, le damos honra, ¿verdad?, Dios, primeramente a nuestros padres espirituales, Pastor Juan, Pastor Echerín, por esta oportunidad. Y el tema que voy a estar trayendo es libre de un corazón de incredulidad. Libre de un corazón de incredulidad, ¿verdad? Y yo le compartía la mañana, ¿verdad?, a los servidores que cuando nosotros somos sanados en una área, ¿verdad?, y somos libres en una área, nosotros tenemos peso de validez de lo que vamos a traer, de lo que vamos a hablar a las personas. Amén. Y yo tengo un peso sobre esto en el sentido de que yo era bien incrédulo en lo que era creer en Dios, ¿verdad? Y era prácticamente un ateo, yo no creía en Dios. Y aún así, yo siendo creyente, cuando me convertí, tenía muchas dudas, las cuales muchas personas no pudieron contestarme. A raíz del tiempo empecé a entender muchas cosas. Amén. Libre de un corazón de incredulidad para aquellos que escriben. Y el primer versículo que vamos a estar trayendo es Hebreos 3:12. Amén, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Entonces, muchas personas tratan de hacer frente a la incredulidad solamente desde el punto de vista mental. Sin embargo, la incredulidad no es tanto una condición de la mente como una condición del corazón que influye en la mente, intelecto, razón y pensamiento, tal como sucede con las ofensas. La incredulidad hará que nuestro corazón se endurezca. Eso no nos permitirá creer lo que Dios ha dicho. Eso es muy cierto porque a veces estamos esperando algo y de momento no se cumple, no se da, y rápido ya, tú lo que tú dijiste, eso es embuste. Eso es lo que tú dijiste y me prometiste, no se va a dar nunca, eso es embuste. Y ya ahí automáticamente estás permitiendo que esa incredulidad venga a tu mente. ¿Ves? Y eso empieza a invadirte.
Salmos 53, 1. Salmos 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominables maldad. No hay quien haga el bien. Y no solo, es un salmo del rey David, ¿sabes? Y es impactante porque eso está escrito muchísimos años atrás y todavía hoy en día se sigue viviendo eso. Yo vivía eso, de que yo decía, no hay Dios, si hay Dios, ¿por qué entonces hay muerte? ¿Por qué entonces hay niños violados? ¿Por qué entonces hay asesinatos? ¿Por qué entonces hay esto, hay lo otro? Y es que ignorantemente, ¿verdad? En mi caso, yo como persona ignorante, yo decía, pero es que, porque hay maldad, porque ocurre esto, pero que tú, si tú eres Dios, si tú eres todopoderoso, ¿por qué tú no evitas esto? ¿Por qué no, sabes? ¿Por qué no evitas que esto ocurra? ¿Sabes? Y la mentalidad es que, lamentablemente, es que desconocemos que hay un maligno, hay un Satanás. Y Satanás va a hacer todo lo posible por, ¿sabes?, conquistar cantos. ¿Ves? Y a veces la gente dice, no, pero es que África sufre mucho, no, que Haití sufre mucho, que esto, que lo otro. Pero es a causa de las decisiones que cada individuo toma. ¿Ves? Eso no es Dios. Es a causa de las decisiones que cada persona toma hacia su vida. ¿Ves? Hay consecuencias. ¿Amén? Entonces, yo puse acá, incredulidad es apartarse del Dios vivo, de sus bendiciones, de sus promesas, de su gracia y de su favor. Eso es la incredulidad. Cuando usted es incrédulo y no cree, mire, usted por más que usted pelee y diga, pero esto no se me da, y esto no se me da, y esto no se me da, y yo intento y esto no se me da, y qué pasa, que no se me da. Y es que no estás creyendo. Una cosa es que tú me digas, no, yo amo a Dios, y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Es totalmente dos cosas diferentes. Amén. Amar a Dios cualquiera. En Puerto Rico tú le puedes decir, tú amas a Dios, sí, yo amo a Dios. Cualquiera te va a decir, tú amas a Dios. Seguro que sí. Hasta yo lo decía, siendo una alabanza. Yo amo a Dios, sí, seguro. Pero hacer la voluntad de Él es totalmente diferente. ¿Ves? Entonces, el origen de la incredulidad. Uno de los términos griegos traducidos como incredulidad en el Nuevo Testamento es apistía. Esta palabra incluye los siguientes significados: falta de fe, descreencia, falta de fe cristiana o infidelidad, desobediencia. De esta definición podemos concluir que la incredulidad es más que una mera ausencia de creencia intelectual y apunta a un corazón lleno de infidelidad hacia Dios y su palabra. Es como una vez una persona a mí me dijo, no, es que la Biblia se contradice. La Biblia se contradice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se contradice, porque aquí Dios es de una forma y acá Dios es de otra. ¿Por qué entonces se contradice? Yo le dije, número uno, la Biblia se interpreta a través del Espíritu Santo, no bajo tus emociones carnales. ¿Por qué? Porque si tú la lees con la intención de saber, nunca vas a entenderla. Ahora, si tú la lees con la intención de conocer el corazón del Padre, ahí el Espíritu te muestra los misterios. ¿Ves? Y eso es totalmente diferente. ¿Ves? Cuando nosotros queremos leerla, a mí me pasaba que yo la leía y te leía Mateo un día. Y de lo que leí de Mateo, creo que un versículo me acordaba de lo que leí estos días de todo lo que leí. Bueno, Mateo creo que tiene 28 capítulos. Y yo,
aprendí nada. Aquí yo dije, ok, vamos a leer un capítulo un día, otro día otro capítulo, así fue, poco a poco. Y ahí empecé a adquirir sabiduría y entender el porqué y las razones de Dios. Y no cuestionar más nunca el porqué de Dios, el porqué Dios hace las cosas. Dios hace las cosas porque sí, porque Él es Dios, punto. Eso es algo que yo aprendí. La mente caída cuestiona a Dios. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿en qué? Espiritualmente. Dígalo otra vez, ¿qué? Espiritualmente. Se discierne. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que yo nunca jamás voy a poder interpretar o entender la Biblia con mi razón. Pero es que, fíjate, esta parte cuando Moisés abrió el mar, mira, mi hermano, lógicamente, no vamos a entenderle eso, ¿sabes? Espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera, de la forma que Él quiera. Nosotros no tenemos el derecho para cuestionarle a Él cómo Él debe de hacer las cosas. ¿Ves? Y eso es algo que Dios empezó a trabajar conmigo. Dios empezó a trabajar con mi incredulidad, con mi ignorancia, con todos estos pensamientos, con el espíritu de Grecia, porque miren, hermano, no hay peor cosa que el intelectualismo. Óigame, que usted tenga tanta filosofía, y tanta filosofía, y tanta filosofía, y cuando vienen a ver, Dios hace un milagro. No, eso no es verdad. No. Es que la lógica a mí me dice que no. Eso, no hay ciencia para eso actualmente. Va a ser un entre paréntesis aquí. A mí, antes de yo casarme, yo era bien mujeriego. Y un refín. Y era bien mujeriego. Y les dije al principio que las decisiones de cada hombre tienen consecuencias. Cuando digo hombre, es plural, mujer y hombre. Tienen consecuencias. Y es que, ¿verdad? Esta muchacha me llama y me dice, Juan, ¿tú tienes alguna enfermedad? No. Me llamó después de 5 meses de yo haberme reconciliado con el Señor. Y yo, no. Porque es que yo fui al médico y me dijeron que tengo herpes. Yo dije, bueno, ya usted sabe, la mente de uno empieza a mil por millón, a empezar a imaginarse, a pensar, y wow, y si yo no lo tenía, yo lo cogí. Y yo dije, ay Dios mío, ¿por qué tú en tu voluntad ahora me viene esto? Y yo pues empecé a orar, ¿verdad? Y yo le decía, no, yo no tengo nada. Yo le decía a la persona. Y empecé a buscar información, empaparme de esa enfermedad, ¿verdad? Y a la semana, o no me acuerdo bien, me empezaron a salir reacciones de la enfermedad. Y yo, rayos, yo la tengo. Y yo, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Nada, esto es por mi desobediencia, por estar a lo loco, hay carenes. Esto me pasa por cabezón, es la realidad. Yo dije, no, pues vivir con esto, porque el herpes es una enfermedad que no tiene cura, pero se puede tratar. Y yo, wow, nada. Yo entré en el propósito de Dios, en mi llamado, empecé a encaminarme a servir en la casa, a hacer todo lo que me ponía que
¿qué tengo que hacer? Y esto, y lo otro, y buscaba qué hacer, y trabajaba en la casa, y esto, y aquello, y lo otro. Llegó mi amada, ¿verdad? Y siempre le hacen un análisis de todo, si tú estás enfermo, si tienes algo, qué sé yo, ¿vale? La cuestión es que cuando yo veo mis análisis, o sea, no yo, la doctora, porque la doctora fue que la vio, cuando ella lo vio, yo sabía que yo tenía enfermedad, ¿verdad? Cuando ella lo vio, y mi amada, ¿verdad? También sabía. Y cuando la doctora lo ve, me dice, ustedes están aquí clean, ustedes no tienen nada. Y yo me quedé, y yo le dije, chequea otra vez. No, ustedes no tienen nada, ustedes están completamente sanos. Y yo, gracias a Dios, porque yo sé que Él lo hizo, y no se lo pedí. Sí, oré y le dije a Dios, ¿sabes qué tengo esto? No puedo hacer nada, solo tú me puedes sanar. Pero no le pedí a Él como que sana. Yo simplemente entré en lo que Dios quería. Y cuando yo entré, Dios me sanó, me restauró, y eso es lo que hace Dios. Eso es algo poderoso. Yo sé que amo tanto a Dios, no porque me sanó, sino por otras cosas. Entonces, para poder entender las cosas de la Escritura, hay que discernirlas espiritualmente. Eso es algo poderoso. La razón humana nunca va a entender el porqué de Dios. La razón humana nunca va a poder entender la palabra de Dios. Nada más. Entonces, el intelecto y la razón son dones dados por Dios al ser humano que lo capacitan para funcionar en el mundo físico, pero no son suficientes por sí mismos. Cuando el intelecto y la razón se separan de Dios por la maldición del pecado y son controlados por la naturaleza pecaminosa, son terriblemente imperfectos. O sea, usted puede razonar, usted puede tener, o sea, ese razonamiento. El punto que quiero llevar es que si usted se desvía y usted empieza a razonar todas las cosas de Dios, no va a entender las cosas de Dios, no va a entender los misterios de Dios. Ahora, en lo espiritual es totalmente diferente, porque en lo espiritual, para poder entender las cosas de Dios, hay que discernirlas espiritualmente, nunca, ni natural ni carnalmente, porque jamás lo vamos a entender. La mente caída ignora el conocimiento y la sabiduría sobrenatural. Dudará de la existencia y el poder de Dios y cuestionará su propósito. Y eso es muy cierto, porque yo cuestionaba. Yo decía, ¿para qué tú hiciste tantos países? ¿Por qué tú dividiste el agua de la tierra? ¿Para qué tú hiciste el sol? ¿Para qué tú hiciste la luna? Cosas así insignificantes, todo yo lo cuestionaba. ¿Y por qué el cielo? ¿Y de dónde tú saliste? Esa pregunta todo el mundo se la ha hecho. ¿Y quién te creó a ti? Pero la palabra me enseña que yo soy el primero. ¿Sabes? Y no hay nadie después de mí. El Omega, el principio, el fin. Apocalipsis. Y cuando yo empecé, papá, y yo dije, ya entiendo. Y yo dije, perdóname, yo desconocía de esto. Y ahí empecé a entender muchas cosas, ¿verdad? ¿Y por qué tú permitiste que Satanás hiciera lo que hizo? Ahí viene el cuestionamiento. ¿Y por qué el Edén?
¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Y por qué el Edén? ¿Por qué Adán y Eva nada más? ¿No había más en la tierra? ¿Ah? ¿Usted nunca se preguntó eso? ¿Y por qué dos árboles? Venían ese razonamiento constantemente, un bombardeo. Y yo, wow. Y yo todo el tiempo lo cuestionaba. Y decía, pero el diluvio, pero es que yo no veo tanta agua, pero mira, rayo cogió el agua, me subió otra vez. Cuestionando todo, hermano, en serio. Pero científicamente se ha comprobado que si los dos polos de la Tierra se derriten, inundan la Tierra nuevamente. ¿Qué información? Y yo dije, ya sé dónde está el agua metida. De ahí fue que yo caí en cuenta. Hay muchos misterios, hay cosas que nosotros naturalmente y carnalmente no lo vamos a entender, pero si buscamos, indagamos en la palabra, las vamos a entender. Y eso fue lo que yo hice, busqué y pude entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque constantemente yo tenía un bombardeo de razonamiento y de racionaba y esto y lo otro. Pero es que ¿cómo Dios va a crear un órgano nuevo? Eso no lo hace yo. No, rápido cuestionan. Mira, mi hermano, si para que Dios me sanara del herpes que no tenía cura, solamente tratamiento, y ya no está registrado en mi sistema, ¿sabes? Y no he tenido ningún síntoma que me haya salido en todos estos años, pues Dios lo hizo, lo hace. Y si Dios te dice que te va a poner un órgano, créalo. Créalo. Entonces, hasta que una persona no sea libre del corazón de incredulidad, hasta que una persona no sea libre del corazón de incredulidad, no podrá entender las realidades espirituales o sobrenaturales. Hasta que una persona no sea libre en esa área, no va a poder entender los misterios de Dios. Tres clases de incredulidad. Número 1, la ignorancia. Es un nivel básico de incredulidad que todos los seres humanos heredamos como resultado de la caída. ¿Sabes? Cuando me refiero a la caída de Adán y Eva, cuando cometieron, ¿verdad?, el pecado de comer el fruto. Primera de Timoteo 1:13. Dice, pero habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice, por ignorancia e incredulidad. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a Timoteo, y diciéndole, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, si no han leído la historia del apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia. Él perseguía a la iglesia porque él pensaba que lo que estaban haciendo los cristianos en esa época era una blasfemia en contra de Dios. O sea, él decía, no, es que el Dios de nosotros no puede actuar de esta forma. Y como en una parte de la Biblia dice que Jesús sanó a alguien en día de reposo. Y en la cultura hebrea, en ese tiempo, se supone que, ¿verdad?, tú guardaras el día de reposo y no hicieras nada ese día. Nada. Simplemente sacar tu tiempo de devoción para Dios. Eso era lo menos que hacían. Por eso es que Jesús dijo, en Mateo, en Marcos y Lucas, creo que dice que Jesús es el dueño del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora usted, todos los días de la semana, usted saca un tiempo de devoción para Dios. No necesariamente tiene que ser el sábado. Ahora usted tiene la oportunidad de sacar un lunes, un tiempo de oración, un martes, un tiempo de oración. ¿Ve? Y ese es el privilegio que Jesús trajo a nosotros. Pero entonces, el apóstol Pablo
que decía, no, estos son unos blasfemos, estos son unos hijos del diablo, porque es la realidad. Eso era lo que él estaba tratando de llevar. Esta gente, o sea, estos cristianitos se creen que ahora pueden hacer milagros. ¿Ustedes se creen? Y después dice la historia, si no han tenido la oportunidad de leerla, que en los Hechos, cuando él iba de camino a Damasco, se encontró con Jesús. Diga, se encontró con Jesús. Se encontró con Jesús. Ay. Yo he aprendido algo. Yo aprendí que cuando la Biblia está en rojo y Jesús dijo algo, ay. Diga, ay. Jesús cuando habla, Jesús, mire, por el costado. Le dice, ¿cambias o cambias? ¿Por qué? Porque la idea de Jesús es, o sea, yo te doy todo mi amor, tienes toda la gracia, tienes todo el favor, pero tienes que cambiar tu mentalidad. Eso era lo que él me decía a mí. Cambia tu mentalidad, porque mientras sigas endurecido e incrédulo, no vas a poder entender los misterios míos. Y eso mismo lo hice. Ok, hay que cambiar. Amén. Y es poderoso. Dije la primera, la ignorancia. Número 2, la incredulidad causada por rebelión en el corazón. Incredulidad causada por rebelión en el corazón. Una persona rebelde levanta su puño contra el creador del universo y dice, yo no creo en ti y no te necesito en mi vida. Yo puedo vivir a mi manera independientemente de ti. La rebelión es la decisión de no creer en Dios ni confiar en su palabra. La incredulidad es la máxima expresión de falta de respeto y deshonra a Dios. Porque cuando nos negamos a creer en Él, esencialmente le estamos llamando mentiroso. Estamos diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso. Tú no creaste en nada. Yo salí de una mata de plata. Sí, eso es lo. Yo salí del mono. ¿Cuántos no han escuchado esa teoría? La cual esa teoría ya se cayó. Hemos creado eso en nuestra cultura. No, yo salí del mono. Si tú saliste del mono, ¿por qué no he visto un mono evolucionar todavía? Es la realidad. Si saliste del mono, se supone que los monos se hubieran extinguido y nosotros fuéramos la nueva generación. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pues se cree eso, ¿no? Ponte ahí. Está bien. Si tú saliste, yo tengo un creador. Yo sé quién me formó. Yo sé quién me hizo. Y tenemos el derecho de, o sea, la identidad. Tenemos una identidad. Eso es algo hermoso. ¿Verdad? Y voy a traer Juan 5:39, nueva traducción viviente. Ok, esto es un versículo que a mí me encantó. Dice, ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que ella les da vida eterna. Ahí Jesús, espérense, eso es lo rojo, eso es lo rojo que Jesús dijo. Ahí Jesús le está hablando a los judíos ortodoxos que se creían que se la sabían todo. Le está diciendo, ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que en ella les da la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Jesús les está diciendo, se supone que si ustedes saben la escritura, ustedes son unos maestros de la Torah, se supone que ustedes sepan quién yo soy. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Moisés habla de mí, Abraham habla de mí, Noé habla de mí. Y ustedes no se dan cuenta que yo estoy frente a ustedes. Y ese es el problema de lo que es el conocimiento, el amor al conocimiento. No, yo me sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Amén, qué bueno. Pero
no vas a poder tener una revelación del Dios vivo. ¿Por qué? Porque para ti todo va a ser historia, historia, historia. Moisés pasó esto, Jesús hizo esto, y todo es una filosofía, una historia. Y punto, eso pasó en la historia. O sea, en el ahora Jesús no puede hacer nada. En el ahora Jesús no puede sanar. En el ahora Jesús no puede hacer nada. Y tenemos esa mentalidad de que creemos que Jesús no puede hacer nada ahora. Y eso es mentira. Porque la Biblia dice, yo soy el mismo hoy. Si lo dice la Biblia, Jesús está especificando que Él va a ser el mismo, va a ser milagros, va a ser señales, va a ser prodigios, va a ser libertad. Pero tenemos que cambiar ese chip que tenemos integrado pecaminoso, que está ahí. Hágase así. Sáquese, póngase el chip de rey. Amén. Número 3. La incredulidad causada por un espíritu maligno. La incredulidad causada por un espíritu maligno. La tercera clase de incredulidad es en efecto una extensión de las anteriores. Alguna gente ha practicado la incredulidad por tanto tiempo que ha abierto puertas a un espíritu demoníaco de incredulidad, un espíritu malo de Satanás, para que corrompa su corazón y tome control de ellos. De él. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasaba que yo no era creyente en ese tiempo, pero era tanta la incredulidad que yo tenía que yo veía demonios. Y había manifestaciones de demonios. Y yo me acuerdo que en casa de mi mamá había una parte donde si yo pasaba, yo sentía el sedaje de un demonio. Y eso me impactó tanto porque de noche yo no podía dormir. Yo tenía que ver el sol para acostarme. Literal. Tenía que verlo. Yo no veía el sol para acostarme. Y era por eso, porque yo tenía un miedo. O sea, miedo, pero a la vez era por mi incredulidad. Porque constantemente cuestionaba a Dios y le decía cosas. Y algo, ¿verdad? Entre paréntesis. El ateo, el ateísta, quieren llamarlo, algo que yo aprendí es que cuando tú dices no creo en Dios, es porque realmente sí existe. Porque para negar algo, tiene que existir. Bravo. No aprendí eso. Cuando una persona niega algo, es porque realmente sí existe. Porque entonces no tendría motivo para negarlo. La realidad. Hasta por la lógica. Y yo dije, wow, esta gente está chiflado. Pero nada, uno ora por ellos. Amén. Entonces, Mateo 13:58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es un pasaje donde Jesús va a su tierra natal. Cuando va a su tierra natal, mucha gente estaba, número uno, familiarizado, porque ese Jesús, ese es el hijo de José, de capitero, entrega con madera. Y, ¿sabes? Tenían esa idea, ¿ves? Entonces, no solo eso, sino que estaban familiarizados, pero también había incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando te familiarizas, la incredulidad llega. ¿En qué sentido? En que no vas a poder obtener nada de ese hombre de Dios, de ese profeta de Dios. ¿Ves? Porque entonces, viene aquí, me imagino que trabaja.
trabajar. Entonces, como lo vieron nacer, tienen esa mentalidad de que él no nos puede dar nada. Pero dice, y no hizo allí muchos milagros, o sea, hizo milagros, porque lo hizo, pero no pudo hacer muchos, porque había mucha incredulidad en esa región, porque estaban familiarizados con Jesús. O sea, y eso es una pared que detiene lo que es los milagros creativos de Dios, los milagros de Dios. Eso es una pared que evita que ocurra un milagro de Dios. Por ejemplo, usted está orando y orando y orando y está orando porque una persona de su familia se ha sanado. Oh Padre, yo quiero en el nombre de Jesús esta persona sea libre de esto, sea sanada de esto. Y ahora se va en ayuno. Ay, se mete la pared 3 días al año. ¿Cuántos son más? Amén, amén, Amén. amén. Hay mucho. Y se va 3 días al año. Ahí. Y se mete en la presencia de Dios. Y usted ora, y se mete. Y está ahí, en fuego. Baja un ángel. Y le habla. Una cosa poderosa. Y de momento se muere la persona. Y no ocurrió nada. Pero yo me fui en ayuno. Pero yo estuve orando, intercediendo. Yo estuve ahí. Viene la incredulidad y te invade. Entonces, ¿qué pasa? Creo como que Dios no es real. No nadie pensando. Y de momento lo siguen entreteniendo. Y yo oré, intercedí, me fui hasta en ayuno. Pasó esto. ¿Cómo es posible? Viene el problema. Pero dice la Escritura que Dios está pasando. Dios está pasando. Dios está pasando. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así que cuando usted lee, por eso es importante leer. Cuando usted lee, usted dice, oh, ya entendí. Que lo que yo estaba pidiendo, lo más probable en la carne, no era lo que tú querías. Como dice, ok, tienes razón, tienes toda la razón. Y uno entiende los misterios de Dios. Porque los pensamientos de Dios están más allá, están mucho más allá. ¿Cómo es posible que Jesús haya caminado en el agua? Eso es de loco, ahí había una tabla. Sí, porque rápido decimos eso. Y viene la incredulidad, pero una cosa, mire hermano, yo era incrédulo, pero incrédulo de verdad. ¿Sabes? Y le dice, Dios tiene todo el poder para hacerlo. Solo Él. Entonces, otro punto acá es, nos han enseñado la incredulidad. Nos han enseñado la incredulidad. Eso es muy cierto. La incredulidad es una consecuencia de la caída que aflige a todo ser humano. Sin embargo, a través de la influencia de nuestra sociedad, las escuelas y hasta algunas iglesias nos enseñan directa e indirectamente que no le creamos a Dios. Eso es muy cierto. La teología. Vivimos en un siglo donde la filosofía y la teología y toda esta cuestión de que vamos a razonar las cosas. Pero otro día estaba viendo que enviaron un robot a Marte. Y yo decía, wow, tantos niños muriendo de hambre. Y gastaron tantos millones para eso. Ahí es que yo vuelvo y
caigo en tiempo, las consecuencias, las decisiones del hombre son las que traen el pecado al mundo. Entonces, yo digo, ¿qué rayos quiere descubrir la paz? No he descubierto todavía la Tierra y quieren irse a otro planeta. Y no se pone a pensar. De hecho, yo hice, acuerdo, todo social, y hice un estudio de esa Tierra. Y hay aire, hay vida, hay agua, pero si te quitas el casco te vas a morir. Pocas palabras, por más que haya eso, la posición que hay es muy baja. No se puede sobrevivir en esa tierra. Y yo decía, ¿por qué el hombre quiere irse por encima de Dios? ¿Por qué el hombre quiere ser mayor que Dios? ¿Sabes? Lamentablemente es porque el enemigo trae esos pensamientos constantemente, ¿sabes? Cuando vienen a ver, hacen cosas que son exageradas y locas. Entonces, puse acá, nuestra mentalidad cultural eleva la razón por encima de Dios y negamos lo sobrenatural de Dios. Marcos 7:9. Marcos 7:9. Nueva traducción viviente dice: entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia, ¿qué dice? Tradiciones. ¿Qué dice? Tradiciones. O sea, en pocas palabras, Jesús le está hablando sobre los rojos. Sobre los rojos. Entonces dijo, cuando dice, entonces dijo, ahí sí que sí. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a sus propias tradiciones. Cuando sigue leyendo, ¿verdad? Jesús le está diciendo al pueblo judío, es que ustedes están implementando cosas de humanos. Eso no fue lo que dijo Dios. Ustedes están implementando leyes humanas, las cuales no están conformes a Dios. Entonces están practicando unas tradiciones las cuales están totalmente en contra de Dios. Y es lo que actualmente vivimos. Cuando la gente me dice, no, voy a celebrar Halloween. Por dar un ejemplo, yo no celebro Halloween. Número 1, porque sé de dónde viene. Número 2, porque sé lo que trae a la vida de la persona, aunque no sepa, como quiera, ¿sabes? Esas son tradiciones. ¿Ves? Entonces, yo ni un dulce doy ese día. Yo una palabra o algo. Pero a veces pueden decir, ay, pero anciano, pero es que eso no es nada malo, pero es que eso es algo del mundo, eso se puede hacer. ¿Usted quiere hacerlo? Ok. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque Dios me enseña otra cosa. Yo no me puedo irme por encima de Dios. Porque si me voy por encima de Dios, ¿qué les digo ahorita? Me estoy creyendo que Dios. Y no puedo hacer eso, porque entonces me estoy yéndome en contra de Dios. Y ahí es que vuelve lo que es el razonamiento, lo que es no, es que sí, yo creo en la palabra, pero hay cosas como que hay que omitir. Usted no omite nada de la palabra, usted la cree o la cree y punto. Eso es así. O sea, yo creo desde Génesis hasta Apocalipsis, tal y lo que dice la Biblia. La creo, por más loca que sea. Por más que diga de que lo que fue Josué o José, no me acuerdo cuál de los dos, le dijo a Dios que parara el sol. Josué, para el sol. No va a decir, ¿está loco? ¿Cómo que para el sol? Y bíblicamente está.
decía igual. ¿Por qué? Porque si Dios dice algo o hace algo, no somos quien para cuestionarlo, simplemente para poder, en mi caso, oro y digo, Dios, pero ¿qué hiciste? Pero me voy en oración y escudriño la Biblia. ¿No lo entendí? Ok, pero vamos a los manuscritos en hebreo para poderlo entender. Porque acuérdense que la Biblia está traducida del hebreo al latín y del latín a los diferentes idiomas y pierde su esencia de traducción. Cuando usted la lee en el original, la palabra que dice, una palabra puede significar varias cosas. Usted la busca, la lee y entonces usted cae, oh, ya sé. Entonces, se aferran a sus propias tradiciones. ¿Qué pasa en este siglo? Lo mismo. Nos aferramos a nuestras tradiciones. A que si Halloween, Pascua, ¿cuál es todo? San Valentín, ¿cuál más? ¿Ah? ¿Cuál más? Bueno, ustedes saben. Acción de gracia. Ve, hay cosas que sí podemos hacer. Dar un regalo, seguro te puede dar un regalo. Ahora, investigue y lea el por qué se celebra eso. Por ejemplo, Santa Claus. La gente celebra Santa Claus y la gente no entiende, ¿verdad?, el por qué se celebra. No, yo celebro a Santa Claus porque se regala ese día. Y ya, ese es el concepto que tiene. Pero realmente no buscan en la historia quién era Santa Claus, que era San Nicolás, un hombre que en esa época regalaba a los niños huérfanos. Eso es historia, hay que buscarlo para poder entender el por qué vino eso a este tiempo. ¿Veis? Por eso es que se celebra. ¿Veis? Y se le puso Santa Claus. ¿Ves? Como conocemos. Ahora, claro está, no es malo usted regalarle a un niño que necesita. Si hay un niño que necesita, pues se lo va a regalar, seguro que sí. Pero ahora hay que hacerlo con la revelación y el motivo correcto. No lo que se celebra, sino que cuál es el motivo correcto por el cual usted lo hace. Si hay una necesidad, pues seguro pues se hace. Entonces, en ese tiempo ellos ponían sus dogmas, sus creencias. Yo creo en esto va a ser así. Por eso es que Jesús, cuando llegó al templo, viró las mesas. ¿Qué es esto? Yo le he dicho que la casa de Dios va a ser casa de oración. No lo dice la Escritura. ¿Por qué entonces están vendiendo aquí dentro gallo, vaca? ¿Qué es esto? Zoológico. ¿Sabes? La realidad. O sea, yo me imagino a él. O sea, como que con una vergüenza, porque es que yo me imagino que, se supone que ustedes den ejemplo al pueblo judío que está allá afuera. Se supone que ustedes estén dando ejemplo y no lo están dando. O sea, ¿qué ellos van a pensar de esto? ¿Sabes? Que lo que hacemos para Dios es en vano. ¿Ves? Y Jesús viró las mesas, lo dice, está escrito. ¿Ves? Y ahí es que nosotros entendemos el por qué Dios, ¿verdad?, es celoso en el sentido de que tenemos que tener esa coinonía, esa unión con Él, constante. Okay. Tome la decisión de remover todos los límites basados en la razón humana que le haya puesto a Dios. O sea, todos esos límites. En mi caso, cuando yo cuestionaba, decía, no, es que esto no puede ser, lógica, no puede pasar así. Ahí me decía, no, es que ocurrió un milagro. Y decía, no, eso no puede pasar. Todo lo cuestionaba. Hasta que tuve un encuentro. No tuve el milagro. Y yo dije, ok, espérate, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Tiene usted un corazón de incredulidad?
3 puntos de cómo actúa un corazón de incredulidad. 3 puntos de cómo actúa un corazón de incredulidad. Número 1. Un corazón de incredulidad solo piensa conforme al ámbito natural. Constantemente en el ámbito natural. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un pastor que habló, ¿verdad? Escuché un testimonio de él que él estaba, la esposa iba a dar algo y el doctor le dice, le dice al pastor, no vamos a poder traer al nene, a tu hijo, porque si no, se va a morir tu esposa. Y el pastor le dice, ¿verdad? Cuando le creemos a Dios y va a hacer las cosas, dame un momentito, se fue. Él se fue a orar. Se fue a orar. Padre, dame la sabiduría. ¿Qué decisión tomo? Y oró por el doctor. Y le dijo, Padre, yo creo en el nombre de Jesús. Yo santifico estas manos. Dijo algo. Y envió al doctor y le dijo, salva a los dos. Imagínate el doctor con su razón. Este tipo está diciendo que los salva a los dos. ¿Cómo va a hacer eso? Pero Dios utiliza al doctor. Amén. Usted no lo cree. Y así mismo cuando el doctor fue que vio, no está bien. Y el niño nació bien y la esposa quedó bien. Amén. Y eso ocurre cuando antes de razonar y decir, hay veces que me han pasado cosas a mí como ser humano, pero antes de yo tomar una decisión, yo digo, ok, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo hago esto? Y ahí Dios me da la revelación. Haz esto, hazlo de esta forma, algo así, aquello, todo. Eso no fue lo que hizo como vas a hacer el arca así, Eso es un arca súper grande. Creyó. Diga, creyó. Que eso es lo que nosotros debemos de tener, el creer. Y no cuestionar lo que es lo natural, porque en el ámbito natural vamos a cuestionar siempre, no, que se va a morir todo, esto y lo otro. No cuestiones, no razones. Tú todo lo puedes, tú la puedes sanar, tú la puedes sacar de eso, tú vas a utilizar, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero vas a usar al doctor. Y ahí el doctor, aunque él no lo sepa, está haciendo el instrumento. Número 2, un corazón de incredulidad resiste el cambio. Por ejemplo, yo escucho, lamentablemente escucho a muchas personas que, yo no tengo que utilizar mascarilla. Estoy cubierto. Si yo estoy por ahí, Dios me cuida. Dios te va a cuidar, seguro que sí. Pero mientras tú estés en esta tierra, tú tienes que hacer tu parte. ¿Qué tú te crees? Que esto es yo me voy por ahí como manda el pueblo sin mascarilla. No, usted tiene que ser diligente, tiene que ser prudente, utilizar su mascarilla. ¿Ves? Yo siempre, en mi trabajo, ¿verdad? Yo no uso mascarilla, yo uso una bufanda. Entonces, cuando alguien se me pega y me va a hablar, sí, dígame, y tengo como quiera distancia, y hago eso. ¿Por qué? Porque el kitipón, yo sé que, ¿verdad? Uno como que, pero en el caso mío de que mi trabajo, pues, yo no puedo estar con el kitipón, como que me la subo y sigo con lo mío, la sanitizo después y sigo. Pero hay que hacerlo, ¿ves? Y hay que ser prudente. O sea,
el hecho de que pues, usted sea creyente y usted diga, no, Dios me sana, Dios esto, seguro que, mire, si usted Dios no lo quiera, ¿verdad? Hay quien se contagia, ¿verdad? Usted fue prudente, usted se puso su mascarilla, se sanitizó, pero se contagió como quiera. Usted se va a sus 15 días, 20 días, 15, se va y hace todas las normas que demanda la salud. Se guarda, y usted está siendo obediente a la ley. A consecuencia de eso, está siendo obediente a Dios. ¿Y usted se cree que Dios no lo va a sanar? ¿Usted se cree que Dios no lo va a guardar? Porque sí, Dios lo va a guardar porque está siendo obediente. Y Dios ve la obediencia. Amén. Entonces, cambio también puede ser, por ejemplo, nos vamos a expandir. O un terreno inmenso. Un terreno inmenso. Vamos a expandir. Entonces sale, ay Dios mío, ahora, pero si no han acabado aquí, nos vamos a construir otra vez. ¿Qué va? Eso es que no acepta el cambio. O sea, no están dispuestos a transicionar. Ay, yo estoy conforme aquí, estoy cómodo aquí, ay, no necesidad, estoy cómodo aquí. Y se queda ahí. Entonces, ese tipo de mentalidad es un tipo de mentalidad de un corazón incrédulo. De que, no, ya estamos bien aquí, o sea, ya Dios lo hizo, ya Dios nos trajo aquí, pero no está expectando en algo mayor. ¿Ves? Y está encajonando a Dios. Y yo he aprendido algo: nunca encajone a Dios. Amén. Número 3, un corazón de incredulidad bloquea los milagros. Bloquea totalmente los milagros. ¿Cómo? Por ejemplo, que estén orando por usted. Eres sano en el nombre de Jesús, de tal cosa. Y tú en tu mente, ay, otra vez. No ocurre. Y eso estás totalmente rompiendo lo que es la barrera, o sea, no estás permitiendo que ocurra el milagro. Tienes una pared ahí, hubiera traído el marrón. Tienes una pared, mire mi hermano, que eso no se va. Y estamos orando por ti. Eres sano en el nombre de Jesús, créelo. ¿O acaso Jesús, usted ve en la palabra que Jesús en algún momento le dijo a alguien, no te puedo sanar porque estás ahí dudando? Jesús no dijo eso. Jesús que siempre decía, Jesús tenía tanta condición. No, el Hijo de Dios. Dios, ¿quieres ser sano? Levántate. Eso es lo que él dice. ¿Quieres ser sano? Levántate. Tu fe te ha sanado. Amén. Eso es creer en la promesa de Dios. Yo imagino a Jesús. A mí me gustan las cosas. Yo imagino a Jesús caminando. De momento ve a alguien ahí y le dice así: levántate, toma tu lecho y vete. O sea, él ni siquiera ni oraba. Simplemente tenía esa convicción de que si tú crees, vas a ser sano. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llegar a esa plenitud. No de tener que llegar a orar. Es bueno orar, claro que sí. No tener que llegar a orar, sino que simplemente creer por medio de la fe. Y decir, yo soy sano. Yo soy sano. Eso es algo poderoso. Entonces, hacemos una barrera, la cual la barrera va a impedir a toda costa el milagro. Y lamentablemente el enemigo entra ahí. Cuando la razón tiene más sentido
para nosotros que la voluntad de Dios es porque nuestro corazón está endurecido por la incredulidad. Eso es muy cierto. ¿Cómo ser libre de un corazón de incredulidad? ¿Cómo ser libre de un corazón de incredulidad? Ya estoy terminando. Dígame. ¿Cómo ser libre de un corazón de incredulidad? Todos debemos ser libres de algún tipo de incredulidad, y eso yo me incluyo, porque es que todos, siempre va a venir un pensamiento o algo que leíste en la palabra que no entendiste y te va a causar, y algo que yo he aprendido, ¿verdad? Y lo he llevado a mi corazón, es que cuando, por ejemplo, una vez me pasó y yo estaba hablando con un individuo, ¿verdad? De otra creencia, que era de guardar los sábados, y me dijo: no, es que por medio del sábado tenemos salvación. Le dije, yo leo la palabra y yo sé lo que me enseña la palabra. Ese muchacho me dijo eso. Dije, espérate, no, eso no es así. Eso no es. Por medio de Cristo Jesús tenemos la salvación. Por guardar un sábado, al revés. La ventaja que tengo es que de lunes a domingo puedo sacar el tiempo para orar e intimar con el Padre. Esa es la traducción verdadera. No que por medio del sábado voy a ser salvo. Por medio de Cristo Jesús yo soy salvo. Pero antes de eso, cuando él me dijo algo, yo me fui a la palabra a buscar dónde la palabra dice esto, y lo encontré, lo que él dijo. Pero claro está, lo que él me dijo lo dice en el Antiguo Testamento, y siempre hay que buscar el porqué, la razón, por qué Dios lo dijo, cuál es la razón, todo, el porqué, siempre hay una razón. Entonces me fui al Nuevo Testamento y empecé a buscar qué Jesús dijo de él. Y ahí fue que yo entendí ese misterio. Y yo dije, ok, Dios dijo esto por esta razón, porque el pueblo hacía esto, el pueblo hizo lo otro, ¿eh? Pero entonces en el Nuevo Testamento me dice que Jesús es el Señor del sábado. Y ahí fue que yo empecé a encajar todo. Porque te van a poner el versículo y te lo van a interpretar el versículo y ya, pero hay que buscar la historia, a ver por qué Dios trae lo que trae. Y ahí, cuando usted no hace eso, ahí viene la incredulidad. Y viene el pensamiento de que, oye, ¿verdad? La Biblia dice eso, pero no te das a la tarea de buscar en el manuscrito, no te das a la tarea de buscar y profundizar la historia. ¿Veis? Ahí es que viene lo que es el razonamiento, la incredulidad, la duda. Entonces, ahí viene lo que es los diferentes pensamientos de que yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro, y no puede ser así. ¿Ven? Dice 5 puntos que debemos reconocer de cómo ser libre de un corazón de incredulidad. Número 1, reconocer nuestro estado de incredulidad y arrepentirnos. Eso es lo primero, arrepentirnos de cualquier pensamiento que tengamos. Número 2, renunciar al espíritu de incredulidad. Renunciar al espíritu de incredulidad. Número 3, recibir el espíritu de fe. Recibir el espíritu de fe. Número 4, recibir la palabra ungida. Recibir la palabra ungida. Número 5, hablar de continuo en otras lenguas. Y eso es algo, mire, mi hermano, que yo cuestionaba, cuestionaba ella. Que yo decía, mira, está endemoniado. Yo decía eso cuando yo veía a alguien hablando en lengua. Y dice la Biblia que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo.
yo no sabía eso. Cuando yo veía a alguien hablando en lengua, ¿qué me pasa? ¿Qué tiene? Se bebió un litro de Coca-Cola. Sí, porque uno dice, ¿y de dónde está en la Biblia eso? Que esta gente está ahí hablando cosas extrañas. Y uno cuestiona, mire hermano, no hay cosas que yo sí que cuestionaba eso, pero sí que lo cuestionaba. Y yo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo definitivamente un rotundo, eso no es de Dios. Pero cuando empecé a leer, leer. Empecé a leer y encontré lo que he hecho. Porque empezó a ocurrir ese avivamiento sobrenatural. Y yo dije que esos hombres recibieron lenguas repartidas y hablaban el mismo idioma de un egipcio, de un etíope, de un romano. Esa es una forma, porque hay otra forma que es la comunicación de Dios. El apóstol Pablo lo habla en Corintios y yo, wow, y yo buscando, y yo, wow, o sea que si viene de momento el Espíritu Santo me invade, yo puedo hablar inglés. El Espíritu Santo me invade, de momento hablo ruso. Y en el Espíritu, yo he sentido que yo he hablado italiano. En el Espíritu. Yo hablo en lengua y siento el idioma italiano. Y el hebreo. Siento en el Espíritu que lo hablo. Y es algo que me impactó porque yo cuestionaba mucho eso y yo me acuerdo, ¿verdad? Ese día, pastor, en otra iglesia, había damos una sesión de liberación, sanidad de liberación. Y yo, eso eran 3 días. Yo me levantaba primero que todo el mundo y me iba para el monte, por un ladito. Me decía, oh Señor, si tus lenguas son de verdad, yo quiero sentir eso. Yo quiero de verdad, yo quiero sentir eso. Me acuerdo el último día, creo que fue el domingo. Y me juzgaron por recibir el Espíritu Santo. Yo no había recibido el Espíritu Santo. Yo no creía en el Espíritu Santo. Yo decía, esto es de loco. Y de momento me callo. Me acuerdo, como si fuera ahora. Me callo. Y empiezo a hablar un idioma chino. Que hasta el pastor me lo dijo. Yo no te entendí. Tú hablaste chino ahí. Y yo ahí hablando una cosa. Y me paré y empecé a llorar porque yo dije, wow, yo nunca pensé, o sea, mi escama se cayó, mi ignorancia se cayó, y verdaderamente experimenté el poder de Dios. Y fue tan impactante que desde ese día empecé a seguir desarrollándola. Por eso es bien importante, si llega el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en lengua, no lo constricte, fluye. Por más loco que sea, porque acuérdense, la razón te va a decir, porque estás hablando un disparate ahí, hermano, ni tú mismo te entiendes. Eso es lo que te va a decir la razón. Y vas a empezar a razonar. Pero si usted sigue, eso se hace vivo en usted y es una llama que va a sentir en su fuego, un fuego que va a sentir dentro de usted, que lo va a invadir. Una cosa poderosa. Entonces, es algo maravilloso. Por último, Dios nos está llamando a rendirle nuestro corazón para que Él pueda transformarlo y remover las ofensas y las incredulidades. A todo ser humano, Dios nos está llamando a lo que es a creer totalmente en Él. Eso es algo hermoso. Cuando creemos totalmente en Él, por más difícil que se vea el panorama, por más que usted diga, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿O cómo se va a hacer? ¿Sabe?
por más difícil que sea, déjala a Dios. Déjala a Dios. Amén. Mire, yo he estudiado la palabra y la esperanza que nosotros tenemos es la vuelta de Jesús. Que Él va a regresar. Amén. Y eso es un hecho que va a ocurrir. Yo estoy totalmente convencido de que eso ocurre. Todas las señales se están cumpliendo. Absolutamente todas. Yo leí, créanme. Y las profecías están ahí y se han cumplido. Y se están cumpliendo. Y es evidente que Él viene. Y para mí, el hecho de que yo decía, no va a venir. El evangelio no sería evangelio, realmente. El cristianismo no sería cristianismo si no tuviéramos la esperanza y la convicción de que Él va a regresar. Sería una religión más. Una religión que te llevaría a practicar. Pero el cristianismo es totalmente eso. Número uno, porque te lleva a lo que es la intimidad con el Padre. Número dos, te lleva a cambiar tu mentalidad. Y número tres, Jesús va a regresar. Esa es la evidencia más contundente. Yo quiero ahí, ¿verdad? Que usted, apáguenme las luces, póngase de pie. Y a todas las personas que me están viendo por internet, este es tu día, esta es tu oportunidad. Yo era una persona que no creía en Dios, para nada creía. Tuve mi encuentro personal con Él. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que ahora donde tú estás vas a empezar a experimentar la realidad de Jesús en tu vida, la realidad de Dios en tu vida. Que Dios invade tu casa ahora. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.